levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Bienvenidos a este su programa Espíritu Santo Ven. Nos da mucho gusto que nos acompañen en un día como esto, tan lleno de gracias, porque es un día de amor, es un día de recibir abrazos, como deben de ser todos los días. Les pedimos que nos acompañen y antes que nada nos vamos a poner en las manos del Señor para que todo lo que hoy se comparta, lo recibamos en el corazón y lo hagamos vida. Dios bueno y misericordioso, en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu presencia porque necesitamos de tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos unimos en oración para pedirte que te hagas presente en medio de este lugar con la presencia poderosa de tu Santo Espíritu. Derrámalo sobre cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. Inspira nuestros corazones, pero sobre todo bendice a todos aquellos que en una búsqueda de tu presencia se acercan a recibir este mensaje, Señor. A todos los que a través de la magia de la televisión están escuchando tu palabra, están recibiendo la manifestación poderosa de tu amor. Derrama abundantes bendiciones sobre nosotros, sobre los que nos están viendo, sana sus corazones, llénalos de amor, de gracia y de misericordia. Te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Amén. Muchas gracias, Julio. Pues queremos pedirles que compartan con nosotros. Estamos tratando de retomar un programa que hicimos con anterioridad con ellos. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Elvia, gracias una vez más. Julio Hernández, gracias por acompañarnos. Y la manera que les pediríamos, obviamente en oración, dejando un poquitito lo que están haciendo, es a través de una pregunta de la trivia. La pregunta concreta es esta: ¿cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista, que en Lucas 20 se narra que tuvo un acto que diríamos de duda sobre lo que el Señor revelaba, y por ese acto de duda él queda mudo? Yéndonos a la palabra, en Lucas 1:20 encontramos la respuesta. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Que por dudar de lo que el Señor le mandaba revelar por el ángel Gabriel, él queda mudo. Y tenemos la bendición para ustedes de varios regalos, libros, todos ellos muy importantes que se los iremos narrando en el transcurso del programa. Uno muy especial para todos nosotros es el del Padre Tomás Forres, Agua Viva. El Padre Tomás Forres narra en este libro, que es pequeño, su testimonio y parte de sus experiencias. Tenemos muchos más, pero vamos a ir a compartirles poco a poco durante el programa. Están los teléfonos, si necesitas oración, acuérdate que se ponen tus peticiones en la Santa Misa. Luis, Julio, Elvia, pues estamos con el tema. ¿Qué nos pudieran compartir? Pues un tema muy importante para todos y cada uno de nosotros, para todos los que pertenecemos a la iglesia. El tema de los tibios. A mí me gustaría comenzar primeramente para animarnos un poco también y entender este tema,
Yo siempre en algunos temas que he dado en la iglesia comienzo con esta frase que nos va a ayudar mucho a comprender y sobre todo a poner en práctica todo lo que Dios nos enseña. Primeramente, la primera parte de esta frase es: el pesimista se queja del viento. ¿Qué es lo que hace el pesimista? Se queja del viento. Ajá. ¿Cuántos pesimistas conoces tú? El suegro, la suegra, la esposa, el esposo. Ajá. Si te quejas, el maestro, el estudiante, te quejas. El pesimista lo que hace es se queja del viento. Ajá. La segunda parte es: el optimista espera que cambie el viento. ¿Qué es lo que hace el optimista? Espera que cambie el viento. ¿Cuántos optimistas conocemos? Pues el esposo: espero que cambie mi mujer. O dirán algunos: espero cambiar a mi mujer, ¿verdad? Sí. Espero que cambie el sacerdote o que me cambien al sacerdote. Espero que cambie. O pongo en oración para Así que es, se ¿verdad? cumpla lo que Entonces, el pesimista lo que quiero, se queja ¿no? del viento. Ajá, sí. El optimista espera que cambie el viento. Ajá. Y la tercera parte, la importante: el realista ajusta las velas. ¿Qué es lo que hace el realista? Ajusta las Ajusta las velas. Yo les pregunto a los hermanos que nos ven y nos escuchan: ¿tú eres pesimista? ¿Eres optimista? ¿O eres realista? Jesús, ¿qué nos pide? ¿Ser pesimistas, optimistas o realistas? En la cruz, ¿Jesús fue pesimista? Para nada. Fue optimista, a Imagínate. lo mejor un ratito más y ya me bajan. Fue realista, tan realista fue que su realidad jamás fue de ser tibio, sino traía el fuego de Dios. Entonces, para comenzar el tema, ya me gustaría que esta frase se nos quedara bien impregnada en el corazón. ¿Qué tan pesimista soy en la iglesia? ¿Qué tan optimista soy? ¿O qué tan realista debo de ser en mi iglesia? ¿Sí? Algo importante que para cada uno de nosotros, en cualquier actividad, sea de la iglesia, en mi trabajo, en mi hogar, en mi escuela, si hay algo que llama la atención de la gente, ¿sí? Y hace que preste atención y se fije precisamente en lo que decimos y hacemos, es el entusiasmo. Una persona entusiasma, contagia y anima a la gente. Desde que llega, ¿no? Así es, y la palabra entusiasmo viene del griego enteos. De ahí viene la palabra entusiasmo, enteos, que literalmente significa Dios en ti, Dios en nosotros. Cuando tú tienes el enteos, el entusiasmo, Dios en ti, entonces es inimaginable que tú seas tibio. Al contrario, Dios en ti hace que tú verdaderamente tengas el entusiasmo y seas tan realista para hacer las cosas que Dios te pide en tu iglesia. Por eso cuando Jesús viene a esta tierra y el anuncio del ángel Gabriel es a María: alégrate, María. Ese entusiasmo es porque Dios va a entrar en ti. Cuando María recibe a Jesús en su vida, entra un entusiasmo en su vida y permite que María, llena del Espíritu Santo, por eso dice: llena eres de gracia. La gracia de Dios es el entusiasmo por excelencia. Entonces María se enfrenta a los peligros que ya vemos ahí, lo que narra el Evangelio, ¿sí? Que quieren matar a Jesús desde niño y que tiene que irse a Egipto, pero jamás María pierde su entusiasmo, porque entonces es el Emanuel, Dios con nosotros. Oye, Luis, de alguna manera también sería importante, ahorita lo estás hablando, y la pregunta de la trivia, este personaje que no vamos a decir el nombre porque es importante que nuestros hermanos participen, él, en lugar de mostrarse alegre, confiado, en fe sobre la noticia que se le daba, pues se vuelve pesimista Así y es. duda y hasta mudo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, muchas veces esta manifestación tiene que ver mucho con la realidad espiritual que estamos viviendo. O sea, aquí hay un punto importante. Nosotros hablamos del entusiasmo, del optimismo, del pesimismo, pero todo lo que se manifiesta en nuestra vida es un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo interiormente. Hay muchas veces que una persona quiere ser optimista, pero hay una realidad interna que le impide tener ese optimismo, ¿no? Entonces, por eso lo fundamental que analizábamos desde el principio es primero hacer un marco de la realidad. O sea, ¿quién soy? ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo se está desarrollando mi vida espiritual? ¿Cómo se está desarrollando mi fe? ¿De qué manera yo la estoy llevando a la práctica? Y sobre todo, la realidad de lo que estoy viviendo. Es muy importante que nosotros, como decía Luis, tenemos que ir ajustando las velas, porque nosotros debemos de descubrir que no siempre vamos a tener la misma estabilidad espiritual. Es decir, no tienes tú la misma estabilidad cuando recibes un premio o cuando te sacas un premio
que cuando fallece un familiar tuyo, ¿no? O sea, son altibajos muy, muy distintos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que aprender a buscar la estabilidad mediante el conocimiento, tanto de nuestra realidad interior, personal, como de la realidad de lo que Dios nos está pidiendo, que también es un punto importante. A veces nosotros nos dejamos llevar por una tibieza espiritual, nuestra fe no se desarrolla, no hay una manifestación grande y poderosa, porque no buscamos ese equilibrio precisamente entre la realidad interna y entre lo que Dios nos está pidiendo como esa respuesta, ¿no? Por eso yo siento que es importante que nosotros primeramente comencemos a ser honestos con nosotros mismos. Fíjate que es un punto importante. En la vida de la iglesia hay varios niveles, ¿no? Cuando tú llegas y comienzas a conocer al Señor, tienes una fe pues apenas naciente, ¿no? O una fe que se ha ido manteniendo. Entusiasmo también, ¿no? Ese primer Exacto, encuentro, esa primera palabra. Pero vienes de un proceso de estabilidad, porque has generalmente sido una persona que va a misa cotidianamente, los domingos, o sea, eres un católico pasivo, ¿no? Y de repente vienes como a un despertar espiritual y viene el entusiasmo, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en ese entusiasmo en el que nosotros estamos, también venimos con muchas limitaciones por la historia de vida de cada persona. O sea, cada persona tenemos una historia de vida. Uh-huh. Hemos atravesado por problemas, por dificultades, por pérdidas, por enfermedades, por situaciones difíciles, que generalmente es muchas de esas cosas las que nos obligan a tener a ese acercamiento al Señor. Entonces hay el entusiasmo, pero también hay un lastre interior. Y entonces aquí viene una lucha, ¿no? Es cuando, ¿cómo poder tener esa fortaleza para decir sí a las peticiones que el Señor nos está haciendo, cuando todavía hay cosas que nos están amarrando y atando al mundo, ¿no? Entonces aquí tenemos que conocer, tenemos que tener una visión de nuestra realidad, pero con honestidad. La honestidad es muy importante, porque fíjense que cuando alguien llega a los grupos de la iglesia, a las comunidades, al ambiente mismo de la iglesia, la mayoría de la gente tiende a ocultar las cosas que le están hiriendo o lastimando por dentro para no causar una imagen negativa, ¿verdad? No somos personas abiertas que buscamos la ayuda del hermano, que nos abrimos a la edificación, que estamos en una búsqueda de maduración, de crecimiento, sino que tendemos a ocultar. Entonces, a lo mejor somos realistas, pero no somos sinceros, ¿no? Y aquí lo importante es que nosotros comencemos con sinceridad a ver ese realismo. En eso, y a ver, yo quisiera aquí que también opinara un poco Luis. Tú hablas de que cuando una persona se integra a la iglesia o se integra a un apostolado, no es abierta o no es sincera o no se abre. Yo, en lo personal, siento que es un poquito contrario, a ver si nos podemos poner de acuerdo. Cuando una persona se acerca a un movimiento, un apostolado, en ese primer encuentro, porque fue una palabra o fue una predicación, al llegar ahí siente una desilusión, porque piensa que los grupos parroquiales, los grupos apostólicos, las comunidades de oración, son lugares donde va a encontrar a gente orante, misericordiosa, y desgraciadamente no siempre es así, ¿no? Entonces llega buscando ¿qué te pudiera decir? Pues buscar a Dios en todos nosotros y entra en esos juicios para los que ya están dentro de un movimiento. Y ahí es donde se adapta, es lo que te decía. Uh-huh. O sea, la gente llega con el entusiasmo. Sí, pero buscando una santidad. Pero al conocer esa realidad, dentro de unos seres humanos, la gente pone una coraza, ¿no? Uh-huh. O sea, porque llegas a un mundo en el que de alguna manera llegas buscando una ayuda, pero también empiezas a buscar una protección para ti mismo, ¿no? Entonces es como un doble juicio, ¿no? Hay conflicto, ¿no? Entre identificar lo que busco o supongo que debe de haber y entre lo que me encuentro, pero sin darme cuenta que paso a ser también ¿cómo se dice? El que señala. Es que eres, ¿no? Juez y parte. Juez y parte, exactamente. Eres juez y parte porque
tú andas en una búsqueda de una solución, de algo que anime la realidad que estás viviendo, pero no te das cuenta que también estás entrando tú en un proceso, ¿no? Que eso nos sucede a todos. O sea, nadie puede jactarse de decir, yo llegué siendo una persona santa a una comunidad, ¿no? Nadie puede decir eso, porque incluso aún dentro del proceso nos damos cuenta que empezamos a vivir ese amoldeamiento, ¿no? Que también lo vivió incluso los mismos apóstoles, lo vivió el mismo Pablo, ¿no? Recordemos a Pablo que decía, aún queriendo hacer el bien es el mal el que prevalece en mí. Entonces había una lucha interna, y esa lucha es precisamente la que a veces nos impide tener esa manifestación, ¿no? Nosotros siempre, si nos acercamos a Dios, desgraciadamente muchas veces nos acercamos a Dios por un interés personal. Es decir, o porque me sane, o porque me libere, o porque mejoren mis finanzas, o porque mi marido se convierta, o porque mis hijos sean mejores. O sea, siempre hay un interés por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Entonces, ese interés muchas veces pasa a un primer plano. Y cuando ese interés pasa a un primer plano, entonces nosotros nos desligamos de ese compromiso de relación con Dios. Porque Dios, cuando nosotros nos acercamos, Dios es muy claro en la palabra y nos pide cosas específicas, ¿no? Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. O sea, Dios es muy específico. Él anda siempre en su palabra, con mensajes claros, con mensajes contundentes, con mensajes que exigen una respuesta. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más hacia nuestra necesidad que hacia lo que Dios espera de nosotros. Y ese es generalmente el error. Entra en eso lo de la tibieza, ¿no, Luis? Digo, porque tú dijiste, pedimos al Señor y hacemos de nuestra comunicación con Él una letanía de pedidos. Y muy pocas veces nos preguntamos qué quiere el Señor de mí. Exacto. O entramos en lo que... Como en un trueque, ¿no? Si tú Sí. me das, entonces sí yo te doy, pero si no me das, entonces o yo no, o en me la doy. medida que no me des, respondes, Yo te voy ¿no? a responder. O no respondes, ¿no? Lo que Como decía estamos Julio, viendo aquí es que siento que ustedes están hablando para gente que ya está en un apostolado, ¿no? No. El meollo del asunto es que estamos hablando de cuando recién quieren entrar o a lo mejor les nace ese interés de incorporarse. No sé, algunas personas de las que nos escuchan, ya no solo a un apostolado, a un grupo de oración o estar en las cosas del Señor, a veces prefieren estar solas, porque no sienten que los que dicen que estamos con el Señor, primeramente no damos testimonio, ¿no? Pero lo importante es que captemos que la tibieza entra desde el momento en que tú te detienes y haces nada más del Señor un mago para pedir. O sea, me acerco, así sería, Luis. Un business. Es muy cierto lo que dice Julio. Normalmente cuando la gente quiere conocer a Dios es porque tiene un problema, una enfermedad, una situación económica. Eso es muy cierto. La mayoría de nosotros vamos por eso. Pero una vez que Dios, a través de esa circunstancia, nos permite acercarnos a Él, es como cuando Juan Bautista con sus discípulos le señala a Jesús, Él es el Cordero de Dios, y estos discípulos van y se acercan a Jesús. Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? La primera pregunta que nos hace Jesús es, ¿qué buscas? ¿Qué buscas al seguirme? ¿Qué buscas al encontrarme a mí? ¿Qué quieres encontrar conmigo? Por eso es que ellos se quedan así como que no contestan. Maestro, ¿dónde vives? Fue su respuesta de ellos únicamente. ¿Dónde vives? Sígueme. La primera invitación de Jesús es sígueme. Pero una vez que tú sigues a Jesús, ya tienes que estar bien seguro a qué te estás enfrentando en ese seguimiento. Por eso es que muchos hermanos se entibian o están en la tibieza. ¿Por qué? Porque no tienen el entusiasmo, porque únicamente buscaron un momento de sanidad, de una situación económica, y la resolvió Dios, pero hasta ahí fue su situación, ¿sí? Por eso es que el entusiasmo, el Dios con nosotros es no perder el fuego. En Apocalipsis es muy práctico lo que dice el Señor en cuanto a la tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 en adelante, en donde dice, yo te conozco. No eres Luis, perdón. Es tan importante ese texto bíblico que te pediría que lo leyeras textualmente, ¿sí? Por favor. Dice la palabra del Señor. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta,
no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego, para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quedes al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sería importante que le pudiéramos explicar brevemente, para entrar en el tema de la tibieza, quién dicta el Apocalipsis a Juan. ¿Quién le da el Apocalipsis? Sí, ajá. Dice que al inicio del Apocalipsis es muy importante cómo lo señala el Apocalipsis. Sí, es esa revelación, ¿no?, del Apocalipsis a Juan. Viene primeramente la saludo. Revelación de Jesucristo. Así es. Resucitado. Así es. ¿No? Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos. O sea, Dios se la concede a Jesucristo para que Jesucristo se la manifieste a los siervos. Ahí está la revelación. Ahora, aquí se habla de tres cosas importantes, ¿no, Julio? La diferencia entre frío, caliente y tibio. Eso es muy importante porque a lo mejor mucha gente todavía no entiende el concepto de la tibieza, pero es muy importante. ¿Por qué dice Jesús que tienes que ser frío o tienes que ser caliente? Porque es muy importante. Si eres frío, alcanzas misericordia. Ese es un punto importante. Si eres caliente, formas parte del proyecto del reino de Dios. Pero ¿no? vamos a aclarar quién es el frío. Y ¿Quién es el frío? para allá voy. Ahora, cuando nosotros hablamos de frialdad, la frialdad pues es aquella persona que no quiere escuchar, aquella persona que hace oídos sordos a la voz de Dios, ¿verdad? Que no quiere saber nada de Dios, pero que en su interior hay una gran necesidad de Dios. Por eso decimos que los fríos alcanzan misericordia. Hay mucha gente que a veces con sus palabras, a veces con sus actitudes, no quieren saber nada de Dios. Generalmente, pero que tiene algún sentido, ¿no? A lo mejor han vivido experiencias negativas, los que los rodean no han dado testimonio, o sea, que son personas a lo mejor buenas, pero que no quieren Acuérdate lo que decía el reconocer, doctor Castañón. ¿no? Ser ateo no es sinónimo de ser malo, sino Así es. ser ateo es pues, no creer en la existencia de yo creo Dios. que hay de todo, ¿no? Ajá. Porque no solamente son los ateos, sino... No, es importante aclarar, sino ¿no? hay A ver gente, si estarán de acuerdo. Es hay importante aclarar, ¿no? hay gente que no cree propiamente en Dios o que dice no creer, aunque en su interior cree, ¿no? Porque hay gente que dice que es atea gracias a Dios, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que no cree, dice no creer, pero en realidad... Pero estamos hablando de la ignorancia no ha descubierto. involuntaria. Esto es muy importante que se aclare, porque dentro de los que nos están viendo pueden decir, bueno, pues sí, yo creo que yo soy frío. Pues sigo así porque voy a recibir misericordia. Así es, no tampoco caer en el chantaje espiritual con Dios, Así ¿no? es. Pues tú como dices que soy frío, me vas a perdonar, pues sigo siendo frío. No, ¿no? pero esa es a lo que voy. Ajá. Como decíamos, fríos pueden ser todo tipo de gente, ¿no? Puede ser gente que dice que no cree en Dios, puede ser gente herida, puede ser gente lastimada, puede ser gente con una muy baja autoestima, que piensa que Dios nunca va a perdonarla o que nunca va a solucionar sus problemas. O sea, hay infinidad de tipos de gente. Pero en la cuestión de la tibieza, yo creo que el más grande porcentaje de seres humanos nos encontramos en la tibieza. Y lo peor es que no lo sabemos. ¿Sí? O sea, eso es lo peor.
¿Por qué? Porque en la tibieza nos encontramos a los justos, a los buenitos, a los que no le hacen daño a nadie, a los que cumplen con los mandamientos y demás, ¿no? Y cualquier persona podría decir, no, es que yo soy una persona caliente, estoy hirviendo para el Señor. Cuando nos damos cuenta de la realidad, nos damos cuenta de que estamos equivocados, ¿no? Y el ejemplo más grande, pues, es el joven rico, ¿verdad? Un joven que había cumplido todos los mandamientos y llega y le pregunta a Jesús, Señor, he cumplido los mandamientos desde pequeño, no he robado, no he matado, he respetado a mis padres, ¿qué más debo de hacer? ¿Verdad? Le dice Jesús, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y después ven y sigue. ¿Qué hizo el joven rico? Se entristeció. Se entristeció. ¿Por qué? Entró en la tibieza. Porque era tibio. O sea, él creía. Cumplía la ley. Él creía misma, que ¿no? estaba No por el amor. Él creía que cumpliendo la ley estaba cumpliendo los actos de unión con Dios, cuando se da cuenta que realmente estaba cumpliendo simplemente por cumplir y se entristece, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros, porque si nosotros lo transportamos a nuestra propia vida, nosotros podemos decir ahorita, la mayoría de los que nos están escuchando pueden decir, bueno, pues yo voy a la iglesia, voy a misa regularmente, soy buen padre de familia, soy buena ama de casa, soy buen hijo, o sea, cumplo todos los mandamientos, ¿no? Pero si Dios nos pidiese una respuesta, que además las respuestas son muy importantes para la manifestación de fe, ¿sí? O sea, Dios nos quiere dar cosas maravillosas, pero requiere también de una respuesta propia nuestra. Y muchas veces nosotros nos negamos a esa respuesta. Y nos pasa como al joven rico, ¿no? Nos entristecemos y nos damos cuenta que a pesar de que nosotros creíamos que estábamos en la plenitud de la fe, estamos en una tibieza espiritual. Y cuando sucede que Dios nos pide algo, entonces no podemos responderlo. Y cuando no podemos responder a Dios, los milagros no ocurren. Es decir, no podemos salir de esa tibieza porque los milagros no ocurren. Es muy sencillo. Les voy a poner... el que es creyente, interesado nada más. Más o menos, ¿no? Yo quería compartir esto. Normalmente, lo que dice Julio es muy cierto. ¿Cómo encontramos la tibieza en un católico? Este que cumple con la iglesia, no únicamente va a misa, pues yo ya cumplí. Y ahora sí voy a hacer todas mis cosas, y por eso deja a Dios hasta el final. Primero son mis cosas, ¿sí? Mi diversión, ir al parque, ir al cine, y ya al final pues voy a misa para cumplir con Dios, y ya voy hasta la noche, hasta las 8, pues para que diga Dios, órale, soy tibio, porque estoy nada más en una tibieza espiritual. No estoy poniendo en obra todo aquello que Dios me está pidiendo en su palabra, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante. San Agustín dice algo muy importante. El Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Sin tu voluntad. Si tú no pones todo aquello que Dios te pide poner, no te puede salvar. No es que Dios no te va a salvar, no te puede porque tú no te dejas salvar. Tú no estás poniendo en práctica todo aquello que Dios te pide poner. Por eso nada más cumples con los requisitos. Pues, ¿por qué llevo a mi hijo a bautizar? Pues por un requisito, un compromiso, pero no sé, una tradición, no sé el por qué me conlleva todo. ¿Qué me lleva a llevar a mi hijo a bautizar, a confirmar? No investigo, no sé ni para qué sirve el bautismo ni la confirmación. Soy tibio porque no me interesan las cosas de Dios. Cuando a uno le interesan las cosas, tanto personales, en su trabajo, en su hogar, en su escuela, le interesan, claro, pone entusiasmo, claro, ¿sí? Si yo quiero titularme de algo, pues quito todo aquello que me va a impedir titularme, como son las diversiones, las fiestas, pongo entusiasmo en mi estudio, pongo entusiasmo en aprender las cosas, y entonces eso me conlleva a ser caliente, no ser tibio, ser con fuego de Dios. Pero si pierdo el entusiasmo en las cosas, por eso las cosas de Dios no le ponemos entusiasmo. Vamos de panza a la iglesia. Así es, me estoy engañando a mí mismo. No estoy engañando a Dios, me estoy engañando a mí mismo. Yo me engaño y para que no me molestes te digo, pues sí, que sí creo. Le echo una limosna, pensamos que Dios es limonero, pues va una limosna mal entendida. Dios no es limosnero. Mi conciencia. Así es, exactamente. Tranquilizo mi conciencia cumpliendo con ciertos requisitos en la iglesia. Porque está muy fuerte pero lo que dice el Señor, ¿no? En la tibieza. Es correcto. Exactamente. Sí, es correcto. Es muy fuerte esto, por eso Dios dice, al que amo corrijo en Apocalipsis. Sé que no eres ni frío ni... En eso que dices de la corrección, creo no salirme del tema. Decía el padre Gerardo el domingo pasado, Gerardo Sandoval, que primero Dios esperamos tenerlo, decía que los seres humanos somos tan especiales y se ha perdido tanto el concepto de la moral, que de un tiempo acá se expresa
Hay expresiones como que entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro, ¿sí? O el perro es mi mejor amigo. Entonces el padre nos explicaba por qué el perro ahora es el mejor amigo y por qué se entra en esa falta grave de querer en ocasiones más a un perro que a una persona. Pues porque resulta que el perro, si llegas y lo pateas, no te contesta, no te corrige, ¿sí? Su forma de ser es siempre mover la cola y estar alegre, si le des de comer, no le des de comer, etc. Y entonces para el hombre ese es el concepto de la amistad. Tú eres mi amigo, sí, pero no me molestes más que cuando yo quiero, no me diriges la palabra más que cuando yo estoy de buen humor, no me pidas nada, pero tampoco te voy a dar más que cuando yo quiera y en el momento en que... Por eso en la iglesia, ¿sí? Cuando algún sacerdote nos llama la atención fuertemente con una predicación del Evangelio, sí. nos molesta. Claro. Porque nos está diciendo una verdad, pero cuando estamos tibiecitos en la iglesia, lo tibio es cómodo. Lo tibio es que no, gusto, no estoy en pequeña comunidad, estoy en pequeña comodidad, cómodo, tibiecito. No estoy frío, no estoy sufriendo, no estoy vigoroso, no estoy levantando las manos. El canto del comienzo del tema, del programa es muy hermoso. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas, ese es el entusiasmo. Aunque tenga 1000 problemas, la levanto. ¿Por qué? Porque estoy confiando en que algo necesito de Dios. Por eso es que Dios llama la atención aquí en Apocalipsis. Yo corrijo a los que amo. Si no nos amaran, pues mira, te voy a vomitar. Ya no quiero pronunciar. Viene a través de una enfermedad, de un problema económico, de alguna cosa. Dios se basa ¿no? de muchas circunstancias y es cuando nosotros nos rebelamos. No nos gusta. No nos gusta. Y te dicen seguido, ¿no? Cuando tratas tú de... Te digo, te dicen y lo dije en su momento. Cuando alguien te trata de hablar del Señor, no empiezas a ver el reloj, ¿no? Y hay personas que inclusive te llegan a decir, yo hablo con el Señor todos los días, ¿no? Sí. Es como, no me esté molestando, ¿no? No, y además yo creo que se trata de cuando una persona empieza a tener una relación real, empiezas a adaptar a Dios a cada ámbito de tu vida, ¿no? Y entonces lo importante es que aquí se manifiesta. O sea, cuando una persona está tibia espiritualmente, tú inmediatamente lo notas. ¿Por qué? Porque cuando una persona está llena de la presencia de Dios, lo irradia en su rostro, en sus actitudes. Es una persona que es agradable, que te causa bienestar estar junto a esa persona, ¿no? Claro. Entonces uno inmediatamente se da cuenta cuando una persona está llena de la presencia de Dios. Pero cuando una persona no está llena de la presencia de Dios, generalmente siempre hay barreras, ¿sí? Hay barreras porque Dios nos pide muchas cosas. O sea, Dios nos quiere dar una manifestación poderosa, nos quiere dar muchas bendiciones, nos quiere dar muchos regalos, nos quiere dar muchos milagros, pero nosotros no queremos actuar. Es decir, no queremos que nos cueste trabajo. A veces quisiéramos que le decimos a Dios, ayúdame, pero queremos que mande a unos ángeles con una grúa y que nos muevan de un lugar a otro para que a nosotros no nos cueste nada de trabajo, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Sin ningún sacrificio. Y una de las cosas que nos pide Dios en primera, para que nuestra fe sea manifiesta, es la obediencia, que es un punto muy importante. A veces Dios nos pide cosas específicas para probar no solamente nuestra fe, sino nuestra docilidad, nuestra obediencia. Lo vemos muy claro en el Evangelio. O sea, Jesús era muy en este estilo. Jesús podría hacer milagros portentosos sin tener que hacer absolutamente nada, pero Él quería enseñar a la gente a que tenía que poner algo de su parte. Por ejemplo, escupió en el suelo, hizo lodo y lo embarró sobre los ojos de un ciego y le dijo, vete a lavar al estanque de Siloé. Entonces, ¿qué sucede? El estanque de Siloé pues estaba lejísimos y tenía que atravesar todo el mercado y tenía que pasar por en medio de la gente que lo aventaba hasta que llegó a ese estanque, se lavó los ojos y recuperó la vista. Pero se han puesto a preguntar, ¿qué hubiera sucedido si él hubiera tirado a Jesús de a loco y no se va a lavar al estanque? ¿Qué pasa? Se queda ciego, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la muerte de Lázaro, ¿sí? Cuando muere Lázaro, le reclaman a Jesús porque no llegó a tiempo y porque llegó y pues Lázaro ya estaba hasta enterrado, ¿no? Y sin embargo Jesús le dice, muevan la piedra porque él está vivo, ¿no?
Entonces, imagínense la expresión de la gente, que la piedra de una tumba, de una tumba judía, pesaba aproximadamente entre 200 y 300 kilos. O sea, no era una piedrita que la cargo y la muevo, no. Era una piedrota, ¿no? Entonces, la gente pudo haber dicho, no, pues, ¿cómo vamos a mover esa piedra si la acabamos de poner, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido? Si esta gente no hubiese movido la piedra, ¿qué hubiera sucedido? Que esta persona, Lázaro, se vuelve a morir, ¿verdad? Aunque él había resucitado por obra de Jesús, si la gente no hubiese obedecido para quitar la piedra, él se hubiera vuelto a morir ahí dentro. Te interrumpo un momentito, sí, porque tenemos que ir a un corte. Es importante informarles de lo que se está sorteando. Ahorita lo que comentabas precisamente, tenemos este libro que se llama Una sola cosa es necesaria, que es importantísima su lectura, de San Alfonso María de Ligorio. Entonces, habla precisamente de la poca atención que tenemos en ocasiones, y aquí refiere un texto bíblico muy importante sobre Marta y María. Es también importante que sepamos que todos los libros que se están sorteando, Misericordia y Justicia, del Sinaí al Calvario, los misterios del Rosario, meditados, y algunos más que les vamos a ir diciendo, van a estar sorteados entre las personas que nos llamen para pedir oración y las que contesten la trivia. ¿Cómo se llamaba el padre de Juan el Bautista, que dudando de una revelación del Señor a través del arcángel Gabriel, queda completamente mudo? La respuesta la pueden encontrar en Lucas 1:20. Regresamos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana. Hermanos, gracias por continuar, ya tenemos sus llamadas. Le damos las gracias a Amelia Casillas de Coahuila, Dolores Martínez de Teochitlán, Jalisco, Lidia Guerrero de Monterrey, María de los Ángeles Sánchez de Iztapaluca. Están contestando la trivia, gracias. Alicia González de Coatzacoalcos está contestando la trivia, pide oración. María Teresa Villicaña de Tepalcatepec, Michoacán, contesta la trivia, pide oración. Yolanda Alcántara de Cuautitlán Izcalli contesta la trivia. Es importante que les informemos estos hermanos. En los diferentes programas han estado preguntando cómo conseguir las conferencias del doctor Castañón, sus libros, el libro de la Eucaristía, toda la información que ustedes necesiten. Para el siguiente corte les vamos a dar los datos, los teléfonos. De entrada le podemos decir también que pueden llamar o pueden escribir, al mail brendaleivah@hotmail.com. Y tenemos también una información que tienes ahí, Elvia, ¿verdad? Del programa pasado. Sí, son las personas que salieron premiadas. Es Simona Jiménez de Toluca en el Estado de México, Carmen González de Tepatitlán, Jalisco, María Cristina Estrada López de Durango, María de la Luz Díaz Silva de Matamoros, Tamaulipas, María del Carmen Poncel de Celaya, Guanajuato, Josefa Romero de aquí del Distrito Federal, José Luis Martínez de Toluca en el Estado de México y María Enriqueta Osejo también de aquí del Distrito Federal. Y como estamos con eso de los anuncios, tenemos el nombre de algunas personas que ya han salido beneficiadas con los premios. No se les han podido mandar porque no dieron su código postal. Sí. Entonces, si nos hacen el favor de llamar para dar su código postal, es Hilda Oseguera de Villa Victoria, Michoacán, Celia Loera de Tamaulipas, Gloria Guzmán de Mexicali,
Natalia Aurelia del Estado de México, Cecilia Villalobos de Guaymas, Sonora y Carmen Báez de Guasave, Sinaloa. Si nos hablan, por favor. Y bueno, nosotros seguimos aquí aquí con los muchachos tratando de dónde nos ubicamos, ¿verdad? Si somos fríos Yo o creo que es calientes. importante O tibios. entender que hay que hacer, como decía Luis, un análisis de nuestra realidad interior. Porque eso es muy importante. Como lo decíamos anteriormente, la mayoría de la gente, sin saberlo, se encuentra en una tibieza espiritual. Pero lo peor de esto es que no se ha tomado la atención de hacer un alto en su vida y hacer un análisis de la realidad que está viviendo para de esa manera poder definir si está dentro de una tibieza espiritual. Yo creo que esa es la mayor responsabilidad que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Tenemos que tener un espacio para descubrir cómo está nuestra vida espiritual y si realmente las cosas que hacemos por Dios, desde las cosas más sencillas, como ir a misa, rezar el rosario, o incluso ya los grandes apostolados como el servicio en una comunidad, la predicación, la alabanza, etcétera. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos ejerciendo todo esto? Si nos mueve algo mecánico, si lo hago por el temor a alejarme de Dios y que me vuelvan a suceder cosas negativas, si lo hago simplemente porque me llena a mí como persona y siento un bienestar personal porque ahora ya soy alguien importante o porque me da un lugar que antes no me daba en la sociedad, si lo hago porque realmente estoy viendo que está funcionando la situación en mi vida, está mejorando mi economía, está mejorando mi relación con mi pareja, está mejorando la relación en mi hogar. Y nos damos cuenta que muchas veces siempre hay un interés, casi siempre hay un interés. La mayor forma de entender que estamos en una tibieza espiritual es que nosotros descubramos que hacemos las cosas por un interés personal. Bueno, pero también el interés es válido, porque de hecho, si recordamos cuando nuestro Señor empieza su evangelización, su ministerio, Él empezó haciendo milagros para poder captar la atención de las personas, o sea, haciendo favores, concediendo cosas, porque era difícil y es difícil aún hoy. Claro, pero es como no, estoy de acuerdo en lo que dices, estoy de acuerdo en lo que dinámica, ¿no? digas. Sí. Pero a mí me impacta mucho el soneto de Santa Teresa que nos habla precisamente de una fe desinteresada, ¿no? Así es. O sea, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está moviendo realmente nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que está poniendo en funcionamiento? Porque nosotros podemos estar ahorita tranquilos en nuestra vida espiritual y decir, no, pues estoy bien. O sea, voy a misa cada 8 días, rezo el rosario, pertenezco a una comunidad, doy el servicio en mi parroquia, hago obras de caridad, o sea, estoy muy bien en mi relación con Dios. Porque lo primero que hace la gente, cuando tú le preguntas, ¿cómo estás? La gente te dice, estoy súper bien, estoy de maravilla, ¿verdad? Gracias a Dios. Y aquí nos damos cuenta que a veces necesitamos de abrirnos para conocer nuestra realidad y para manifestarla en búsqueda de ayuda también. Espérame, es que acabas de mencionar algunos pasos importantísimos que son los que se supone que debemos de dar todo buen cristiano, ¿no? Voy a misa, hago oración, hago obras de misericordia, entonces... Pero sigo siendo tibio. Espérame, no, a lo que voy es, ¿eso sería tibieza si lo haces por interés? Exactamente. Pero si lo haces por amor, estás en lo correcto. Ah, no, claro, por eso estamos explicando que si hay un interés, porque un interés si no, ahorita que no... los que nos están escuchando y pues dice Julio que estoy tibio y hago esto y esto y esto y esto. Perdón, otro, ¿no? por eso lo importante es eso que yo estoy haciendo y que de alguna manera estoy valorando, no es tanto... Si yo le pregunto a Julio, oye, ¿cómo me ves? ¿Estoy trabajando bien en la iglesia? Él me puede decir, pues sí, fabuloso, estás bien. Y eso me hace sentir, pues estoy bien. Pero no es preguntar hacia el hermano, sino es preguntarle hacia Dios, oye Dios, ¿cómo me ves tú a mí? En Apocalipsis es muy fuerte lo que dice el Señor, ¿sí? Él dice,
tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y Dios le contesta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado. Aquí la palabra es muy fuerte, ¿sí? Digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Ajá. Dios cómo nos ve a nosotros, no es como nos ven los hermanos de los sacerdotes, sino Sí. Dios cómo me está viendo a mí. Y por eso te dice, te aconsejo que compres oro acrisolado en el crisol o en el fuego, ¿sí? Todo esto que de alguna manera nosotros Para tenemos que poner hacia el preservación. fuego, ¿Y qué que es Dios el me va a oro? purificar mis conductas, mis acciones, cómo yo estoy Cambio de trabajando, vida, sí. mi cambio de Ese vida, es el oro. solamente Dios lo puede hacer La a través de ese oro transformación. precioso que es el Y servicio. la búsqueda desinteresada sobre todo, ¿no? O sea, es válido que te mueva un interés cuando conoces a Dios, porque es lo que te mueve muchas veces a acercarte a Dios. Pero cuando tú inicias una relación con Dios, lo que ha llevado a la santidad a las personas que nosotros conocemos con una gran vida de santidad, es precisamente que nunca buscaron un interés personal. Al contrario, se despojaron de sí Así es. para poder agradar a Dios. Entonces, eso es lo que nos lleva a la madurez de la fe, eso es lo que nos lleva a la vida de santidad, eso es lo que nos lleva a la vida de gracia, y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Es decir, no vivir permanentemente con un interés en que Dios haga algo en mi vida, sino más bien con el interés de agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, para que Dios se manifieste en nuestra vida y nosotros podamos tener esa madurez y esa confianza. Jesús lo dice, ¿Cuánta gente Jesús tiene? Jesús lo dice muy hermosamente ahí, siervo inútil, lo que tenías que hacer, lo hiciste. Sí. O sea, no te estás vanaglories, haciendo nada no estás haciendo nada extraordinario, ¿no? extra, sino lo que se te mandó a La hacer. pregunta en este sentido o la respuesta que esperaríamos es, nuestros hermanos que nos están escuchando, y esto es muy importante, el hecho mismo de haber optado por tener y ver María Visión en lugar de un canal comercial o estar haciendo otras cosas, están tratando de prepararse, de llenarse de la presencia del Señor, de ver la misa, etcétera, ¿no? Ya son personas de fe. ¿De qué tamaño? No lo sé, pero ya son personas de fe. Entonces, aquí es de qué tamaño es mi fe, o realmente si mi fe es interesada, desinteresada, o qué estoy haciendo yo para ubicarme en esto, ¿no? Hay un dicho que dice, el interés tiene pies. Cuando uno se interesa en las cosas de Dios, por ejemplo, canal María Visión, yo me intereso porque lo estoy viendo, Así estoy es. tratando de ver qué hay ahí, o estoy escuchando en la radio también, ¿sí? Entonces, el interés tiene pies, Sí. y te lleva a buscar, y ese buscar, ese encontrar algo, te hace verdaderamente que ya no caigas en una tibieza, porque el tibio, ¿qué es lo que hace? Es muy cómodo, es muy práctico, nada más en sus cosas, ¿sí? En el catecismo de la Iglesia Católica hay algo muy importante que dice ahí, el catecismo, ¿sí? Dice la frase, ora et labora. Orar como si todo dependiese de Dios y laborar como si todo Dependiese dependiese de de mí. ¿Sí? Es una unión, no es la tibieza, es la unión. El fuego que habla ahí, ojalá no seas ni frío, sino caliente. Ese fuego es la unión de mi oración y los la dones de acción, Dios y la acción ¿no? de Dios. ¿sí? Ahora tú dices, por ejemplo, la gente que ve María Visión está en una búsqueda, ¿no? Así Porque busca precisamente esa maduración. Y a lo mejor sí estamos en la tibieza, pero hay una búsqueda, es decir, ya hay un ánimo Ya hay un- de sí, querer claro, crecer, sí. de Ya- querer ya buscar. hay una opción, aunque, ¿no? Aunque la realidad la vemos claramente, yo un parámetro que yo utilizo dentro de María Visión es precisamente la adoración al Santísimo, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, a partir de las 12 de la noche la adoración al Santísimo, nos damos cuenta del estado de vida de la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando está expuesto el Santísimo, escuchamos la gente. Te pido por fulanito que está enfermo, te pido por su trabajo, te pido por esta persona. He escuchado muy pocas veces a gente decir, gracias Señor por este día que viví, gracias por lo que tú me dejaste vivir en este día, gracias por el problema que tuve porque me ha enseñado a madurar. O sea, nos damos cuenta en ese momento que la gente se está abriendo porque está el Señor frente en la pantalla de la televisión y la gente se abre, ¿no? Y manifiesta lo que hay dentro de ella. Entonces nos damos cuenta de lo que se está viviendo realmente y nos damos cuenta también de que muy pocas veces se agradece, casi la mayoría de las cosas es pedir, pedir, pedir. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que sí hay una necesidad de maduración y de crecimiento, ¿no? Y lo bueno es que ya lo estamos buscando, pero ahora el punto es, ¿cómo vamos a llegar a esto?
que yo creo que ese es el mundo importante, ¿no? Ahorita a lo mejor muchos ya se identificaron, bueno, yo ya me identifiqué, ok, o ya lo reconocí, soy tibio. ¿No? O soy frío, ¿no? O soy frío, ¿no? ¿Qué digo? En el mejor de los casos, Sí. pues la tibieza que la frialdad, ¿no? Claro. Aunque a veces la frialdad Te voy a decir, tiene una solución más espérame. efectiva que la A ver, no tibieza, te ¿no? entendí eso de que en lo mayor de los casos la tibieza que la frialdad. Si estamos hablando que el Señor los vomita por su boca. No, en el mejor de los Porque- casos la frialdad que la tibieza, dijiste, ¿no? Sí. No, dijo de la otra Sí, manera. perdón, me equivoqué, Sí. pero sí es al revés. Ajá. La frialdad es mejor que la tibieza Así porque generalmente la frialdad tiene una transformación más drástica, más severa. Es decir, la mayoría de la frialdad es gente pues que o está Al alejada final, de al Dios. final de cuentas se ubica en su realidad. O sea, Ajá. porque es más honesto el que dice, oye, mira, yo no creo. Y aparte, como decía el doctor Castaño, porque los que dicen no me dicen nada a mí, ¿no? Claro, Entonces, se ubica en su realidad, es más honesto. ¿sí? exactamente. Pero eso no quiere decir que dentro de ese reto, porque las personas a veces te retan, ¿no? O te dicen, a ver, enséñame a Dios. ¿Dónde está? En ti, pues perdóname, pues no lo veo, ¿no? Son realistas. Y hay quienes decimos que sí, Así es. pero no, como dicen, como la parábola del hijo, el que dijo que iba y no iba y el que... Ajá. Al principio del programa decíamos la frase, el pesimista se queja del viento, esto lo podemos hacer en comparación con el frío. Sí, el frío se queja. Sí, sí, sí. El optimista espera que cambies, es el tibio. Ay, pues está ahí, pero espera cambios, pero no los realiza, no tiene ese ímpetu, no tiene ese entusiasmo. Dios Estábamos proveerá. hablando. Sí, Dios dará. sí, Dios dará, pero no actúa, no es hoy, no es hora, el No hora es es parte la hora. no es parte de... No, todo espera que viaje del cielo, pero no se pone a trabajar. Y el realista ajusta las velas, ese es el que tiene el trabaja. fuego, ajusta las velas de la Pero fe. hay algo también que pasa, aún dentro de los que de alguna manera están tratando de pasar de la tibieza a ser personas más de acuerdo a la voluntad de Dios. A lo mejor me estoy saltando un poquito, Humanamente no podemos pasar ni de la frialdad a la tibieza, ni de la tibieza al fuego, humanamente hablando. Tiene que ser por gracia de Dios. Tiene que ser la gracia, aquí dice precisamente, ¿sí? El fuego. El fuego es lo que te va a llevar precisamente a que si estás frío, pues te empieces a calentar un poquito y llegues al hervor, ¿sí? Es el fuego, ¿sí? Por eso es que el entusiasmo, si tú lo vas poniendo en práctica, hay algo muy importante en el mundo en que vivimos y sobre todo ya en las empresas. Ahora se está hablando de calidad. ¿Sí? Y la calidad es una serie de actitudes que primeramente está en la persona y ya después la técnica y todo esto, ¿no? Y en estos parámetros de la calidad se habla de que un 10% es el probar y un 90% es el empujar. O un 10% es tu creatividad, un 10% tuyo, y el 90% ya son las probabilidades de que tengas éxito. Entonces, en la iglesia es igual. Tu 10% de probabilidad de que tú seas cristiano y no seas tibio es muy bueno porque vas a llegar al hervor. Tú tienes que probar qué tanto te estás dejando que el fuego del Espíritu Santo actúe en tu vida. Tú mismo te das cuenta. Porque tus actitudes en tu casa, en tu hogar, en tu familia, son el semáforo que te indican si verdaderamente estás en la tibieza espiritual o estás en la frialdad espiritual. Porque en automático el calentamiento, o si eres caliente, la gente lo ve, la gente lo sabe, la gente te lo dice en Lo capta, automático. sí, Lo lo capta, capta. ¿por qué? Porque ve el entusiasmo en tu vida, en tus actitudes, en tu servicio. Pero cuando estás como que sí voy, no voy, voy, sí voy, mañana no voy, hoy voy a mi comunidad, mañana quién sabe, ya estás dudando. ¿No será que en esta de la tibieza también, Julio? Yo he leído este libro, que es de los que estamos sorteando, se los súper recomiendo, Misericordia y Justicia. Muchos de los que entramos en esa tibieza, nos quedamos nada más en la misericordia. O sea, Dios es tan bueno y yo no soy tan malo. Entonces la justicia es para los asesinos, para los no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿tendría ese sentido también? Sí, pero aquí el punto es que porque no estamos entramos creyendo la palabra. en una pereza espiritual. O sea, generalmente todo esto es por actitudes. Entonces, como yo no quiero sentirme comprometido con Dios, es decir, hay un punto de separación. Una cosa es sentirme yo tranquilo porque Dios está conmigo, o sentirme comprometido con Dios y darle una respuesta. Generalmente todos nos estacionamos en la primera porque es más cómoda, ¿no? Es decir, lo importante es que yo me sienta bien y como Dios es tan bueno, alcanzaré misericordia.
¿verdad? Y entonces no me preocupa lo demás, es decir, nos quedamos únicamente en la experiencia propia y no manifestamos en el hacer, en la misión que Dios nos encomienda, que además el llamado de Dios no es solamente un llamado a ser discípulo, sino es un llamado también a ser apóstol, ¿no? Y es a veces muchas de las cosas que no entendemos, pero no las entendemos no porque no las queramos entender, no las entendemos porque es una posición cómoda. Yo estoy aquí tranquilo, sabiendo que Dios me provee, que Dios me cuida y que por muy malo que sea, al final Dios me va a perdonar, Sí, va a tener misericordia. la misericordia de mí, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces no activo mi fe, no la pongo en marcha, no hay un compromiso, porque si yo cruzo la barrera de ese compromiso con Dios, ¿verdad? Entonces viene una serie de actitudes que no me van a gustar, que van a exaltar mi comodidad. Hay algo importante que acaba de decir Julio. No me quiero comprometer. Sí, porque es muy cómodo, y esa es la tibieza, pues nada más ir. Yo lo he visto muchas veces en las parroquias, en las comunidades, en los retiros de evangelización, cuando la gente por primera vez tiene su encuentro con Cristo y hay un fuego interno que lo mueve, lo entusiasma y lo quiere hacer grandes cosas. Sí, sale con ese entusiasmo, pero de repente, como dice el padre José Alberto Mota, es como las fiestas patrias, nada más, cohetes, fuego, pero después se acabó. No hay el compromiso con Dios. La frialdad y la tibieza es porque no quieres tú tener un compromiso con Dios. Porque el comprometerte con Dios te lleva a hacer las cosas como Dios te pide. A cambiar. A cambiar. Si tienes que participar en un retiro, es pararte 6 de la mañana. ¿Sí? Y es muy pesado para muchos de nosotros. No, pues yo estoy cómoda a las 9 de la mañana ahorita con María Visión, pues a todo dar. No, es un compromiso el yo ir a ese retiro, a participar, a apoyar, porque es compromiso no con el sacerdote, no con los hermanos, sino es un compromiso con Dios. Me estoy comprometiendo con Dios. Es un matrimonio, es un compromiso de pareja. Mira Luis, es una responsabilidad. A veces en ocasiones a tal extremo esa pasividad que tenemos, esa tibieza. Que vayas a un curso, que vayas a una charla, a un encuentro. Cuando nosotros vamos a las comunidades a invitar a que las personas abran su casa de oración, en el día que quieran, a la hora que mejor les acomode, en su casita, ¿no? Creyendo en su palabra. 2 o 3 reúnanse en mi nombre y ahí estoy. Entonces te escuchan y te dicen, en ocasiones, no siempre, gracias a Dios, más adelante, ¿no? ¿Qué te están diciendo? ¿Sabes qué? Yo no creo que lo que dice Dios en su palabra sea cierto, ¿sí? Y esas gracias ahorita no me interesan porque tengo tanto en qué ocupar mi tiempo, ¿sí? Ya habrá necesidad, ¿no? Ya habrá necesidad. Hay algo que yo aprendí. Ajá. Normalmente cuando tenemos alguna enfermedad X, como se llame, y alguna persona que acudió con algún médico, algún naturista, etcétera, tuvo un cambio, lo vio, lo ayudó, te contagian. Es que a mí me ayudó ese médico, ve con él, me ayudó, o ve con ese naturista, te dio y sales adelante. Lo sientes tanto que te convence y tú vas y acudes. ¿Por qué? Porque estás buscando algo. Cuando nosotros vamos a evangelizar, pero no vamos muy convencidos, porque no lo estoy viviendo, no tengo el entusiasmo, pues ¿cómo voy a contagiar al hermano, a animarlo a que vaya a la iglesia, a que participe en la comunidad? Eso solamente el Espíritu Santo lo hace a través de ti. Entonces el hermano somos muy dados a que pues sí, después ahorita no tengo tiempo para la próxima. Dios te permite, ok, para la próxima. ¿Y cuándo va a ser tu próxima? Cuando tengas una enfermedad fuerte, cuando tengas un problema fuerte. Y si Dios te permite llegar a la próxima también, sí, ¿no? En este libro me encanta, se los súper recomendamos, decimos, porque habla el Señor de lo que es la misericordia y la justicia. O sea, no nos hagamos tontos, ¿no? Entonces, en unas revelaciones que le hace a Sor Consolata, una monja que en su momento ya murió ella, le daba algunas revelaciones, le dice que tú percibes como dejo de tristeza de él. Mira, Consolata, al infierno va el que quiere. Son palabras fuertes. Vamos a regresar en unos mensajes. Hermanos, queremos informarles, hay un sacerdote que está precisamente en la Clínica Londres de Durango 50 en la colonia Roma, nos habla el padre Héctor Caravantes, que está necesitando de tu apoyo, de tu ayuda. Si te quieres comunicar, es sangre B positiva la que se necesita. Regresamos.
Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego. Hermanos, gracias por acompañarnos. Otro de los libros importantísimos que van a ser sorteados con las personas que nos llamen es El sorprendente secreto del purgatorio, escrito por Sir Emanuel en una entrevista que le hace a María de Sima. Les decíamos, una sola cosa es necesaria: los misterios del rosario meditados del Sinaí al Calvario, del apostolado de la nueva evangelización, que a mí en me encanta algo que el Señor refiere de lo que es un amigo. Porque bueno, también tenemos amigos, el medio que nos rodea también es parte de que esa tibieza, o qué pasa, como en algún momento comentó el doctor Castañón, aquella persona que únicamente va a misa los domingos, o perdón, que hace algo más que ir a misa los domingos, para mucha gente ya es un fanático. ¿Sí? Hablábamos de las peticiones que se hacen ante el Santísimo, que es algo maravilloso, pero por lo general pedimos por la gente que queremos, por la que estimamos, etcétera. Hay muchos amigos nuestros que son dentro de una parte social nada más. Y quisiera leer esta parte de lo que el Señor le dice a una mística del siglo pasado sobre lo que significa la palabra amigo. Dice que amigo es aquel que se incomoda, que se priva de algo o de muchas cosas para ofrecértelas. Amigo es aquel que es capaz de privarse de sus horas de descanso para trabajar para ti. Amigo es aquel que puede en un momento renunciar a la comodidad de su casa para hacer que te sientas cómodo, querido y apreciado. Amigo es aquel que deja su tierra para ayudarte a salvar la tuya. Amigo es aquel que te confía sus penas y alegrías y que siempre es transparente para ti y que siempre te llevará hacia un crecimiento en la fe y en el amor a Dios. Amigo es aquel que edifica, que une, que reúne, no el que destroza, destruye, derriba para sentarse encima de los escombros. Amigo es aquel que da la vida para salvarte, como lo hice yo. ¿Qué necesitamos hacer para quitarnos esa tibieza? Para ser esos amigos, para ser esas personas transparentes. Oigan, y antes, ¿lo podemos hacer solos o para hacer eso tenemos que ir lo que Brenda pregunta, tenemos que ir acompañados? Bueno, siempre, obvio que nosotros como seres humanos somos una comunidad social, ¿no? Y siempre dependemos mucho también de los demás. Es decir, así como dependemos de Dios, también dependemos de los demás, porque somos una comunidad social. Entonces, es importante porque es más fácil subir una montaña apoyándote en el hombro de un amigo que escalarla tú solo, ¿no? Claro. Entonces, y eso también nos ayuda a descubrir que nosotros no somos supermanes espirituales, ¿no? O Rambos espirituales, que muchas veces así nos creemos o tenemos esa fijación de que, bueno, ok, hay un problema y lo podemos superar, ¿no? Sino que tenemos que recurrir a la comunidad, tenemos que recurrir al amigo, tenemos que recurrir al sacerdote. Cuando nosotros experimentamos la confesión, hay una limpieza interna, ¿no? que nos hace sentirnos más livianos, con más disposición. Cuando nosotros le contamos nuestras penas a un amigo, sentimos que nos apoya, que ora por nosotros. Sientes un descanso, un alivio, exacto, ¿no? Entonces es muy importante eso. Pero lo más importante es entender que nosotros, como seres humanos, debemos de convertirnos en una ofrenda viva para poder dejar esa tibieza. Y nos lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para dejar esa tibieza espiritual? Lo dice San Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer
la perfecta voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Claro. Y entonces aquí nos da San Pablo una especie de proceso de seguimiento para lograr salir de esa tibieza espiritual. Primero nos dice, preséntense ustedes mismos como una ofrenda viva, es decir, despójate de todo. A Dios no le interesan en estos momentos tus títulos ni lo que has logrado en la vida, le interesas tú como persona, ¿sí? Entonces, para Dios en este momento no eres el padre bueno que cuida a sus hijos, o la madre que cuida del hogar, o el que va a misa todos los domingos, o el que dirige la alabanza, o el que ofrece un apostolado. O sea, para Dios lo importante eres tú como tu esencia, como persona, porque Él te creó y te amó y murió por ti precisamente por ese amor personal. Porque Dios no nos ama porque seamos buenos o porque seamos mejores. Nos ama porque somos sus hijos, ¿no? Y así como una madre ama a sus hijos independientemente de cómo sean, si sean buenos o si sean malos, Dios nos ama de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de nosotros mismos, ¿sí? No creamos que para Dios somos más importantes porque somos sobresalientes, porque somos empresarios, porque tenemos un buen nivel en el trabajo, o porque nos portamos mejor. O sea, a Dios le interesamos todos por igual manera, porque Dios nos ama a todos por igual. Entonces, despójate de ti mismo y ofrécete como una ofrenda viva. Pero sobre todo, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Qué significa esto? Que para que haya una transformación en nuestro interior, primero tiene que haber una transformación de nuestra mentalidad. Es decir, nosotros tenemos que transformar nuestra mentalidad para que cambie todo nuestro entorno. Y es ahí donde entra la actitud que anunciábamos desde un principio, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra postura? ¿Sí? ¿Somos pesimistas, somos optimistas o somos realistas? Es decir, ¿qué mentalidad estás teniendo de la vida para que así tu vida cambie a través primero de tu mente, después a través de tu forma de vivir, y para que al cambiar tu forma de vivir, es ahí donde viene la unión íntima con Dios, para que así conozcas lo que es grato para Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto, ¿sí? Es decir, si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Si cambio mi manera de vivir, llego a una comunión íntima con Dios y entonces llego a conocer su perfecta voluntad. Algo de esta comunión que estábamos hablando aquí, que Julio lo está recalcando ahorita, que es la unión entre hermanos, entre el sacerdote, entre la comunidad, hablando un poquito de la tibieza, cómo quitar esa tibieza, compartíamos un poquito también con los hermanos, sobre todo que desayunamos huevos tibios, ¿sí? ¿Cómo hacer para que un huevo tibio ya no sea tibio? Hay que poner el fuego para que se cosa. Y si se dan cuenta, el huevo consta de 3 partes, que es la cáscara, la clara y la yema. Están unidas y están reforzándose una a otra para que este huevo sea consistente, ¿sí? De alguna manera estas 3 partes, la manera de cambiar, de pensar, de vivir, para que cambie tu manera de ser. Yo la quiero recalcar también con la epístola a los Romanos en el capítulo 14, versículos 18 en adelante. Perdón, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de rectitud, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es cuestión de una comida, hablando del huevo, sino de rectitud, paz y alegría. Estas 3 partes, hablando un poquito del huevo. Rectitud, paz y alegría. Si yo tengo la manera de cambiar, voy a ser recto, entonces voy a tener paz. Y si tengo paz, en automático voy a tener alegría. Ponemos un ejemplo muy claro. Aquel estudiante que se va de pinta, hay exámenes finales para que se titule, no se titula. 1, no está caminando con rectitud porque se va de pinta. 2, no tiene paz porque reprobó su examen. 3, no tiene alegría porque reprobó y no pasó y no le dieron su certificado.
En nosotros igual, en todas las cosas cotidianas que tenemos, es tener rectitud, paz y alegría. Y eso se van a manifestar con el entusiasmo. Por eso yo pongo un ejemplo muy claro para nosotros los que trabajamos en la iglesia y que de alguna manera servimos. A mí me compartían este cuentito, pues, hablando de los patos. El pato nada, el pato vuela y el pato corre. Pero ¿quién vuela mejor, un pato o un águila? Pues un águila, ¿Quién nada mejor, un pato o un delfín? pues un delfín, ¿Quién corre mejor, un pato o una gacela? pues una gacela. Entonces no te hagas pato. En nuestra iglesia el servicio no es ser patos, por eso hay un programa Católicos Marca Patito. El padre Mota. Nuestro guía espiritual, ¿sí? Entonces, no es ser patito, no es ser tibios, es tener el entusiasmo y hacer esas cosas que te pide Dios ahí en donde tú estás, porque a veces queremos abarcar tantas cosas en la iglesia y todo lo hacemos mal. No, lo que te pide Dios, si es estar orando, pues voy a orar con entusiasmo. Si es dar servicio en la iglesia, en la lectura, en la evangelización, en las misiones, en un retiro, hay miles de actividades en la iglesia, pero eso que te toca a ti, hacerlo con entusiasmo, con fe, con entrega, alegría, con con amor. entrega, en tu trabajo cotidiano. ¿Cómo haces tu trabajo en lo que estás trabajando? Si eres albañil, si eres carpintero, si eres licenciado, si eres el título que tú quieras. Ahí en tu trabajo, ¿cómo realizas tu trabajo? Con entusiasmo, con rectitud, te trae paz, te trae alegría. Eso nos lleva verdaderamente a ya no ser tibios, a dejar que el Espíritu Santo cosa esas tres partes de nuestra existencia, que es cuerpo, alma y el espíritu, como en el huevo. Una vez que tú estás duro y maduro, entonces tienes la madurez espiritual y ya no tan fácilmente vas a caer en la tibieza ni en el ser frío, sino totalmente ser caliente como Dios nos pide. Oye, Julio, ahora sí que ubicándonos un poquitito, porque ya casi nos tenemos que despedir. Primeramente, hacer como una reflexión profunda en dónde estoy parado, ¿no? Sí, en el marco de nuestra realidad, ¿no? O sea, Una realidad. pero con ¿Quién soy yo? honestidad. Ajá. Que ese es el punto Sin dejar- importante. sin o sea, engañarnos. lo que decía aquí San Pablo, ¿no? Despojarse de sí mismos, ¿no? Ese es un punto muy importante, porque si tratamos de engañarnos a nosotros mismos, pues ya se amoló la cosa. Porque no vamos a poder engañar a Dios, ¿no? Así es. Pero sí nos engañamos a nosotros. Entonces aquí hay que hacer una visión de la realidad, pero con honestidad. Una vez que tú ya haces una visión de la realidad de manera honesta, entonces pasas a la siguiente fase, el despojo, ¿sí? Es decir, el ejemplo más grande lo tenemos en San Francisco de Asís, ¿no? Sí. Cuando viene su conversión, es tan fuerte. Todo lo que te que estorba él para realmente se acercarte al despoja Señor, de ¿no? todo lo que Ajá. le estorba Llámese lo que para se llame. entregarse a Dios. Correcto. Soberbia. No, inclusive ira, situaciones personales, qué sé yo, ¿no? Todo. Uno sabe muy bien Sí. qué es lo que le estorba a uno Así para las es. cosas. Uno lo sabe muy bien, no puede uno decir, es que no lo sé, no lo sabe uno. Y de alguna manera, en Apocalipsis dice Dios, es un reto que Dios nos pone. Al que salga vencedor, se sentará conmigo. ¿Quién quiere estar sentado con Dios? Porque yo quiero llegar contigo, Señor. ¿Dónde vives? Es un reto para cada uno de nosotros los católicos cristianos. Ahora, una vez que ya nos hemos despojado de nosotros mismos, viene la renovación de la mente, que es lo más difícil. Porque ahí es donde empieza uno la lucha interna, ¿sí? Es decir, tienes que luchar contra intereses personales para lograr una plenitud de vida. Pero tú te das cuenta que al principio, conforme vas ganando la batalla de la mente, va habiendo una paz en tu interior. Y como consecuencia de esa paz, entonces tú puedes tener una comunión más íntima con Dios. Es como la relación entre los padres y los hijos, ¿no? Si tú eres un hijo obediente, si te portas bien, si cumples con las tareas que te ponen, obviamente tienes una buena relación, la mamá está contenta, te apapacha, te compra tus cosas que necesitas y hay una buena relación, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Si nosotros cambiamos esa mentalidad, comenzamos a tener actitudes positivas y comenzamos a vivir en plenitud esa alegría, ese gozo, esa gracia, como consecuencia vamos a tener una comunión más íntima con Dios y se va a manifestar esa plenitud espiritual. Yo quisiera terminar, perdón, Sí. para los hermanos, ¿sí? Ajá. Todo esto sí se puede hacer. Lo podemos hacer todos porque tenemos al Espíritu Santo de por medio. Yo te digo que puedes, pero si tú dices que no puedes, aunque yo te diga que puedes,
No puedes. No puedes. Y en esto es importante darles la respuesta de la trivia porque ya se nos acabó el tiempo. Les recomendaríamos que se pudiera leer todo el capítulo de Lucas 1. La respuesta es Zacarías. Todas Es la persona que estuvieron queda muda porque duda que realmente a la edad que él tiene y su esposa, también ya personas mayores, pudieran tener hijos. Otra información rápida mientras sacan los boletos para el sorteo. ¿Puedes juntarlos todos, Elvia, por favor? Sí. Les decía lo del doctor Castañón, para que anoten, por favor, las personas que Son les interesen 7. sus libros, sus DVDs, A ver, el van video de la sacando. Eucaristía. Uno Es y uno. importante Vamos a sacar 7. que sepan que los teléfonos a los que pueden llamar es 56 Julio. 89 23 69 1 y 1. 26 Ya. 12 3, 20 60 y Son 56 7. 52 7439. Lo leemos lo más rápido que podamos, por favor, Julio. María Teresa Cifuentes García de Monterrey y Graciela Valle Serrano de México. Tenemos a Santiago Durán Santa Clara de Cherán, Michoacán, María Luisa Cantú Rodríguez de Guadalupe, Nuevo León. Carlos Cano de Cancún, María El Socorro Vázquez de Guadalajara y María Guadalupe Treviño de San Nicolás de los Garza. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Todos estos se les mandarán a sus domicilios, como siempre. Les pedimos al Espíritu Santo que permita que nuestro cuerpo descanse y que nuestro espíritu lo alabe toda la noche. Amén. Gracias, Brenda. Dios los bendiga. Gracias. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible.